Hola, hoy realicé un reporte de lectura de esta lectura que se llama La argumentación de Andrea Iacona. Y bueno, primeramente esta lectura nos introduce con eh, el significado de qué es la argumentación. Y pues nos habla de que es una forma de poder sustentar una afirmación. Y pues la argumentación también presupone que haya un desacuerdo entre dos partes, entre dos ideas. Y en ese sentido se dice que argumentar es una afirmación o una justificación de una afirmación. Entonces, me parece muy importante destacar que también menciona que este texto tiene una cualidad que cuando el lector lo adquiere, lo lee, este, tú a la hora de argumentar tienes más conocimientos acerca de cómo persuadir o convencer a alguien sobre algo. De igual forma, la autora nos dice que la lógica es muy importante, ya que pues tiene razonamientos que se expresan de un lenguaje natural a un lenguaje formal. Y pues también tiene que ver con la retórica y pues nos menciona un poco de la historia de la retórica y todo eso. Bueno, y en resumen nos dice que este libro habla de la lógica, pero no de una lógica formal con símbolos ni nada de eso, sino que con ejemplos que muestran a la lógica intuitiva y pues como casos de lo que actualmente vivimos, pero desde un punto lógico. En el capítulo primero, que es un argumento, primeramente se nos habla de las afirmaciones y cómo funcionan en los textos, de que puede haber afirmaciones que estén mal expresamente en un argumento o en un texto. Entonces, por esto, este capítulo se divide en 6 subtemas y nos ayuda a aclarar las afirmaciones de un texto y las cosas que sustentan a las afirmaciones de ese texto. Entonces, primeramente se nos habla de la paráfrasis. Bueno, la paráfrasis es decir la misma cosa pero distinta y hacerlo comprendible. Principalmente hablamos de un texto, cuando nos piden parafrasear un texto, pues para que podamos profundizar en la comprensión de ese texto. Y bueno, nos habla de cómo se puede hacer una paráfrasis. Principalmente nos dice que tenemos que dividirlo y aplicar la sintaxis. Que la sintaxis, pues primeramente se puede decir que es hacer enunciados cortos y ver si tienen lógica. Entonces, de esos enunciados, tenemos que ver si tiene cada uno independencia a los demás y cómo se relacionan. También nos habla de que tenemos que eliminar esa información que es excedente o que no es indispensable. Que si nosotros a la hora de estar leyendo y decimos esto no sirve, esto tal vez no es tan necesario, hace más redundante la idea, tal vez si lo quitemos la idea siga manteniendo su estructura y se siga entendiendo. Eh, Nos habla de que no caigamos en la redundancia y pues para disminuir la complejidad del texto y la extensión volverla mínima, justo se tienen que retirar ciertas palabras que son más pesadas o que hacen más pesadas al texto. En el segundo subtema se llama proposiciones simples. Y bueno, yo quiero citar a la RAE que dice que una proposición es la acción y efecto de proponer. Entonces, bueno, en la lectura se nos toma a la proposición como un enunciado del lenguaje natural que después podemos ver si es verdadero o es falso. Y bueno, de las proposiciones simples se nos habla que estas cuentan con condiciones de verdad, que las condiciones de verdad, pues tal vez las conocemos por alguna clase de lógica que hayamos tenido antes. Y bueno, nos menciona que las condiciones de verdad nos ayudan a entender la forma en la que está comprendida la afirmación. Y no se puede conocer esta sin saber si hay alguna condición de verdad. Entonces, una vez que se tiene la lista de resultados de una paráfrasis, se pregunta cuáles son las condiciones de verdad que están en las proposiciones. La lectura es un poco redundante y es un poco complicada, pero en este capítulo, bueno, en este subcapítulo se nos habla resumidamente sobre las proposiciones que son simples y las proposiciones que son complejas. Por ejemplo, una proposición compleja es aquella que
está constituida por más enunciados y la simple es la que está en un conjunto de cosas que no están específicas. Por ejemplo, algunas ballenas miden más de 30 metros. Se habla de un conjunto de ballenas, pero no se especifica un elemento solamente. Pero esta proposición también tiene que ver con la proposición universal. La proposición universal nos habla sobre algo o sobre la mayor de elementos en un cierto de conjunto. Por ejemplo, no podemos decir que todos los italianos comen espagueti, porque estaríamos afirmando que todos los italianos comen espagueti. Es como si estuviéramos generalizando, o sea, justo su nombre lo dice, estamos universalizando toda esa idea. Bueno, después tenemos las preposiciones complejas. Esta es cuando hay una negación, o sea, se contradicen dos enunciados, más o menos algo así. Y bueno, en esto también se vuelve más compleja la forma de expresión de los enunciados. Y bueno, por ejemplo, usualmente se utiliza la palabra no, pero también se puede utilizar la palabra y, pero, no obstante o sin embargo. Y bueno, me parece importante expresar que una disyunción es una proposición compleja compuesta por otras proposiciones. Por ejemplo, en esta se suele utilizar el o bien en el enunciado. Y un ejemplo de esto son los disyuntivos, que es, por ejemplo, uno que viene aquí marcado en la lectura es José va a la fiesta o va Max. Cuando se dice esto, estamos dando a entender que o si va José o va Max, no es como que los dos vayan a ir, o va uno o va otro. Entonces, justo esta nos ayuda a entender que es el disyunto, o sea, no es como que sea que los dos no, ni nada de eso, sino que es uno u otro. Luego se nos habla del bicondicional. Bueno, el bicondicional está formado por el sí y solo sí en un enunciado. Por ejemplo, si hablamos de que José va a la fiesta sí y solo si va Max, estamos diciendo que uno depende del otro. Entonces, el primer condicional excluye a José y el otro excluye que Max vaya sin José. O sea, uno dependiente del otro, justo por este bicondicional de sí y solo sí. Luego está en el punto 4, que es relaciones entre proposiciones. Se nos habla de la implicación, que esta es una relación entre las condiciones de verdad, entre saber si la primera proposición es verdadera y la siguiente es falsa. Después se nos habla de la equivalencia, que la equivalencia es cuando las dos están en equivalencia. No es posible que dos sean verdaderas y una sea falsa. Después tenemos la contradicción, que la contradicción podríamos decir que es justamente como lo dice cuando dos ideas se contradicen. No pueden estar las dos a la misma vez porque son contrarias. Bueno, en el punto 5, que es análisis de la estructura argumentativa, se nos habla de que tenemos que conocer el objetivo de la lectura que estamos conociendo. Cada lectura tiene un objetivo y este nos guía al argumento de cada una de estas. Y bueno, es importante que lo conozcamos para saber de qué nos quiere convencer el lector. Y bueno, la estructura puede ser simple o compleja dependiendo las relaciones subordinadas que haya en esta lectura. Después en el punto 6, que son argumentos en forma canónica, nos habla de... Bueno, aquí se nos habla de que el argumento es un conjunto de proposiciones y estas proposiciones tienen una conclusión y unas premisas. Y la conclusión es la proposición inferida y las premisas es aquello de que depende de las proposiciones inferidas que van a dar a la conclusión. Yo sé que suena un poco redundante, pero bueno, pocas palabras, la conclusión depende de las premisas. Y todo lo que vaya en la conclusión tiene que responder a las premisas. Este capítulo 2 lo voy a resumir un poco más, pero este se llama Argumentos buenos y argumentos malos. Así empieza y quiero citar algo que dice la autora, que para tener un argumento bueno o malo se puede decir que hay dos cuestiones, en donde las premisas son verdaderas, en donde significa preguntarse si las condiciones de verdad de las premisas satisfacen el modo efectivamente de las cosas y que la inferencia sea legítima. Con esto se refiere a que suponer que las premisas sean verdaderas satisfagan sus condiciones de verdad. Bueno, a lo que quiere decirnos la autora es que estas dos son súper independientes una de la otra y para esto es necesario conocer la deducción y la inducción, que es lo que nos menciona en el primer subtema de este capítulo, en donde se puede decir que la deducción es
es cuando una razón nos da una proposición para poder aceptarla. Y bueno, se dice que es válida ya que así se le llama, ya que el criterio deductivo de validez puede ser formulado como lo siguiente, nos lo menciona la autora: un argumento es válido si, solo si, es imposible que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Y en otro sentido tenemos la proposición inferida, que es la inducción, que la inducción es lo contrario a esta, que esta nos dice que la verdad de esta no es que esté garantizada de una forma u otra, pero pues no completamente, no porque sea esto ya va a estar 100% garantizado que va a estar bien. Y a esta se le llama fuerte. La autora nos dice que el criterio inductivo de fuerza puede ser formulado como el siguiente. O sea, justo inducción es fuerte y deducción es válido. Y bueno, nos dice que el fuerte es un argumento fuerte solo si es improbable que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Entonces, en resumen, podemos decir que un argumento deductivo es presentado como un argumento válido y el inductivo como un argumento que es fuerte. Bueno, después se habla de algunas complicaciones que puede haber en los argumentos. Por ejemplo, cuando un argumento tiene una validez y una fuerza diferente y una consecuencia diferente al otro. Y también se nos dice que a veces un argumento depende uno de otro. O sea, podría decirse de esa forma. Resumidamente de eso nos habla. Nos pone algunos ejercicios interesantes de verdadero o falso y por qué. Luego en el punto 3 nos habla de la validez y forma. Bueno, aquí resumidamente nos dice que el grado de sustento de las premisas es lo que nos va a dar la validez. Y de esto depende pues de que el argumento tenga una buena forma, de que esté constituido de una buena forma. Luego en el punto 4 se nos habla de la demostración, que el argumento se debe de demostrar dependiendo de las premisas que se tiene. Aquí se nos dan unos ejemplos medio complicados de Pitágoras. Y pues nos dice, mientras se lleva un seguimiento adecuado, se podrá tener una demostración válida. En el capítulo 5, bueno, en el subtema 5 se nos habla de la analogía e inferencia. Bueno, la analogía se nos dice que es un argumento que tiene una o dos cosas en común y por lo tanto tienen ciertas propiedades en común que infieren a otras propiedades en común. Eso significa que las premisas pueden tener una propiedad adicional y en la conclusión de justo este argumento se va a tener otra propiedad adicional. Si en las proposiciones se añade otra, en las conclusiones se va a añadir otra de igual manera. Bueno, por último se nos habla de la eficacia, en donde se nos dice que un argumento bien estructurado es eficaz, ya que a diferencia de un argumento malo, el argumento malo no tiene la capacidad de convencer sobre algo, ya que no tiene una estructura correcta. Bueno, principalmente ya en el capítulo 3 se nos habla de la refutación, que la refutación se podría decir que es cuando tenemos un argumento y si no está estructurado de buena forma se puede, pues como le dice la palabra, refutarse. Y también se nos habla de las definiciones, que pues se podría decir que la definición es como una proposición en los argumentos. Se dice que hay definiciones verdaderas, definiciones oscuras y definiciones persuasivas. Después se nos habla de la refutación indirecta, que aquí entra algo que hemos visto en clase como la implicación de la reducción al absurdo, que eso se podría decir que la reducción al absurdo es cuando tengo a P. Yo digo que P es esto, pero después yo niego a P porque estoy buscando otra razón. Entonces, tengo una resolución de P menos P, pero ahí se cae en lo absurdo. No puedes negar algo que estás diciendo al principio. No puedo negar P para conseguir la respuesta a menos P. Es un poco complicado la reducción al absurdo, pero en la lectura viene mucho más complicado y yo lo quería decir así. O sea, no puedes atacar algo que te va a dar una conclusión porque estarías cayendo en atacar tu primer argumento, en tu primer premisa. Entonces, por eso se reduce al absurdo, porque se vuelve absurdo si atacas tu primer argumento y no puedes llegar a la conclusión que quieres si quitas ese primer argumento, esa primer P. Y bueno, para finalizar nos habla de la refutación por analogía y cómo funciona, pues es dependiendo a las premisas y la lógica en la que se tienen entre ellas. Y por último el capítulo 4, bueno, el capítulo 4 se me hizo mucho menos complicado de entender, ya que como lo he visto en mis clases de teoría, nos habla de las falacias, que pues la falacia es se podría decir que es
un error en la falla en la argumentación. La falacia se podría decir es algo que es mentira, que en el argumento es un error, es una falta en la argumentación. Bueno, como mencioné, este capítulo se va a hacer mucho más fácil porque ya lo vi en clase. Solo voy a mencionar algunas falacias para que no se haga súper largo el video. Pero, por ejemplo, nos habla de la falacia de el ad becuradiam, que es el argumento de autoridad, que nos habla de una... Se cae en la falacia cuando en una proposición aludimos a que es verdadera solo porque la autoridad lo dice que es. Entonces ahí sí estaría cayendo en la falacia porque solo porque el presidente lo dice no es que vaya a ser real. Otro también que se nos muestra es el ad hominem, o sea, el ataque a la persona, cuando no se ataca al argumento que está diciendo esa persona, sino se ataca a esa persona, a su aspecto, a algo así, pero no al argumento que él está dando. Ahí es cuando se cae en una falacia, porque no estás atacando a lo que él está diciendo, sino a su persona. Otro también que se nos muestra es el ad populum, que como lo vimos en clase, el ad populum es cuando, bueno, es el de popularidad, y en este, pues se apela a que porque una persona que es famosa o tiene una opinión compartida con un grupo de gente especial, toda la gente va a pensar que es cierto o es falso, y justo se cae otra vez en la falacia. Solo porque sea popular, no es todo el mundo le puede creer, o todo el mundo lo puede contradecir, o todo el mundo puede pensar que está mal. Bueno, y como conclusión, puedo decir que me parece una lectura que me ayudó a comprender un poco más sobre los argumentos y su forma de conformarse, además de la forma que tienen de su validez o de su reputación. Y bueno, más que nada creo que es un poco complicada de leer, a pesar de no tener una forma 100% que es formal, así de P, disyunción Q es igual a R. Entonces, a pesar de no tener ese formato, es una lectura algo complicada que tendría que leer muchas veces más para que me quede 100%, o sea, para poder explicarla 100%, a pesar de haberla leído 2 veces, creo que aún me cuesta explicar cómo decir algunos conceptos, pero me pareció muy interesante la forma en la que se habla sobre los argumentos y los tipos de ejemplos que se ponen, y la forma en la que te enseñan las falacias. Aunque yo ya había en clase, ya habíamos hablado sobre las falacias, justo con este tipo de nuevos ejemplos es más fácil comprenderlas y por qué son importantes para comprender si hacen mal a un argumento o por qué se encuentran en un argumento, si persuasiven o para qué funcionan. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias y ya.